Ciudad del Vaticano, 29 de septiembre de 1978. Las luces de la habitación papal permanecen encendidas durante toda la noche. Es algo fuera de lo común, pero a nadie le preocupa. A las 5:30 de la mañana, como todos los días, Sor Vicenza deposita ante la puerta del dormitorio del Santo Padre su taza de café. El café queda sin tocar. 2 horas más tarde, Radio Vaticano anuncia: hoy, alrededor de las 5:30 horas, el secretario privado del Papa entró en la habitación de su santidad, Juan Pablo I. Lo encontró muerto en su cama y pudo comprobar que habría muerto a las 23 horas de manera inesperada de un ataque al corazón. El Vaticano, el poder de los papas. Juan Pablo I y la muerte. La noticia sobre la muerte del Papa sonriente conmueve y consterna a la humanidad. Miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro no pueden creer la noticia. Hace 33 días estaban festejando su elección. Mientras las campanas de Roma anuncian la triste noticia, el decano del Colegio de Cardenales quiebra en la habitación papal el anillo y el sello del fallecido, un ritual medieval. Pero las dudas se entremezclan con el dolor por la muerte del máximo pastor. ¿Murió realmente, como dice el Vaticano, de un ataque al corazón? ¿O fue víctima de alianzas criminales? Don Diego, su secretario privado, no nos ocultó nada. Nos dijo que Sor Vicenza había encontrado al Papa, pero que debía contar algo totalmente diferente. Dijo que tenía documentos de trabajo entre sus manos, pero luego los cambiaron por un libro religioso. Su título era La sucesión de Cristo. Nuestra familia debía permanecer en absoluto silencio. La central telefónica del Vaticano no deja de trabajar. Los creyentes de todo el mundo no pueden creerlo. ¿Cómo murió el Papa? ¿Quién lo encontró? ¿Fue muerte natural? ¿Qué oculta el Vaticano? El Vaticano no es una fortaleza. Está compuesto de gente de carne y hueso. Es sumamente extraño. Se difunden falsedades, se miente. El Vaticano mintió sobre la hora en que se encontró el cadáver. El Vaticano mintió sobre los documentos que el Papa tenía entre sus manos. El Vaticano mintió sobre el estado de salud del Papa. Mintió sobre la autopsia que no se realizó y continúa mintiendo. Estas fueron 5 mentiras y todavía no he comenzado. Ningún comentario desde el Vaticano. Esto alimenta las dudas. Desde el primer día crece una terrible sospecha. ¿Ha sido Juan Pablo I asesinado? Algunas personas mueren de ataque al corazón. Lo asombroso de esta muerte es la casualidad que haya sucedido luego de 33 días. Si hubiera sido papa durante 5 años, nadie hubiera sospechado de nada.
Londres, junio de 1982. Un deportista se topa debajo del puente de Blackfriars con algo escalofriante, el cadáver de un hombre. Es el culpable del escándalo bancario más grande de Italia. Ha perdido 1.300 millones de dólares en especulaciones. Su nombre es Roberto Calvi, gerente del Banco Ambrosiano. También el Vaticano está en la mira de las investigaciones. Detrás de la Porta Santa Ana se encuentra el IOR, el Instituto para las Instalaciones Religiosas, el Banco del Vaticano. Detrás de estos muros se cierran negocios, también con el Banco Ambrosiano. La Fiscalía ha reconstruido exactamente la relación entre el Instituto para las Instalaciones Religiosas y el Banco Ambrosiano. Se ha podido comprobar que los gerentes de la IOR también tenían parte de responsabilidad en la quiebra del Banco Ambrosiano. En la mira de la Fiscalía está el obispo Pablo Marcinkus, banquero en jefe del Vaticano. El escritor británico Yallop profundiza en 1984 este tema en su libro. Habla de asesinato al Papa. Había una conspiración. El Banco Ambrosiano ha colapsado con 1.300 millones de dólares desaparecidos. Juan Pablo I fue asesinado porque estaba a punto de quitarle a los ladrones todos sus fundamentos. Estaba a punto de descubrirlos sin saberlo. El último día antes de que muriera, quería exigirle la renuncia a Marcinkus. No debía seguir manejando el Banco del Vaticano. Había otras razones también, pero esta era la principal. ¿El caso Calvi, también víctima de un complot? Reconstrucción de la noche de la muerte, filmado para un juicio que ha iniciado la viuda de Calvi, para poder cobrar el seguro de vida de su marido. Clara Calvi gana y comienza a promulgar fantasías bizarras. Los culpables fueron seguramente los curas del Vaticano. Esto ya nos lo había adelantado mi marido. Le dijeron que asesinar a alguien no era un pecado para ellos. Liberarían simplemente el alma del cuerpo. Luego dijeron que se retraerían a su fortaleza y volverían a aparecer cuando todo hubiera pasado. En 1987 la Fiscalía de Milán da la orden de captura para el banquero en jefe del Vaticano. No por acusación de asesinato, sino por complicidad en la bancarrota. Pero jamás aparece ante el juez. El Vaticano es un estado autónomo. A los arzobispos no se los entrega. Marcinkus permanece hasta octubre de 1990 en su cargo y luego es reemplazado. En su sabiduría y bondad absoluta, el Santo Padre, Juan Pablo II, se ha dado cuenta de que es mejor que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. De esta manera, la dirección de la IOR ha sido delegada en manos de laicos competentes. Un paraíso para jubilados adinerados en Arizona. Descubierto. Por primera vez ha sido filmado. Un jubilado y padre espiritual para millonarios. El arzobispo Marcinkus. Para el Vaticano fue un empleado caro. Les paga a los creyentes del Banco Ambrosiano 241 millones de dólares. No es un reconocimiento de culpas, sino que se trata de un aporte voluntario. Los creyentes de la Iglesia donan para otros creyentes. ¿Cuántas leyendas se han inventado sobre las riquezas del Vaticano? En realidad vivimos de las donaciones de las iglesias del mundo, por sobre todo gracias a la generosidad de los católicos alemanes. Mostramos abiertamente nuestras cuentas. Algunas diócesis alemanas poseen un presupuesto mayor que el de la Santa Sede. Deberíamos explicarnos mucho mejor. Albino Luciani, el Papa sonriente,
En su última audiencia, un día antes de su muerte, ¿sabía tanto acerca del escándalo financiero que causaba molestias? ¿O simplemente era un hombre enfermo? El misterio de la muerte de un papa. ¿Podemos vislumbrar en su vida una respuesta? Nace en 1912 en la provincia de Belluno, en las Dolomitas. En el registro de bautismo una nota: la partera suplica un bautismo de urgencia. La vida del niño corre peligro. El padre es un socialista de convicción que está muy poco en su hogar. Es trabajador golondrina en el Ruhr. La madre está arraigada fuertemente en la religión católica. Albino crece en la pobreza, en una región que aún hoy no conoce lujos. Fueron años difíciles porque éramos muy pobres. En todo el pueblo, los niños andaban descalzos desde mayo hasta septiembre, sin medias y sin zapatos. Todos hasta el hijo del intendente y también el del médico. Albino quiere ser cura desde pequeño. A los 11 años abandona por deseo propio a su familia. En el seminario, el muchacho que antes era alegre y vivaz se convierte en un religioso obediente y estudioso. Aplicación, obediencia, humildad. Hombres con estas virtudes quiere la Iglesia. Hombres como Luciani. Era simple y no sobresalía por nada en especial. Pero tenía una memoria increíble. En lo que se refiere a la inteligencia, había uno. Todavía recuerdo su nombre. Erminio Scola, que superaba a Luciani. Su memoria era realmente maravillosa. En ese seminario, Luciani permanece 30 años. Se convierte en su vicedirector. Estudia con fruición teología y filosofía. El reconocimiento no se hace esperar. Una carrera sin ambiciones, motivada por el cumplimiento de las obligaciones. Él era muy simple, tenía un sueño, quería ser un cura de pueblo y que su madre fuera la casera de la iglesia. Siempre me repitió lo mismo, ese era su gran sueño. Este hombre destruye su sueño. Luciani ya está marcado para cargos más altos. ¿Cómo puede ser que los legajos sobre este hombre, Luciani, hayan sido olvidados? ¿Por qué no es obispo a esta altura? Y se le respondió: Su Santidad, el fallo sobre él dice que es un buen hombre, bondadoso y religioso, un teólogo. Pero existen dos problemas. Primero, no está bien de salud. Y segundo, es tímido. El Papa entonces dijo: bien, si el problema es la salud, igual lo nombro obispo. Si muere, que muera como obispo. Una nueva etapa de vida. Obispo en Vittorio Veneto, importante provincia. Una carrera en contra de su voluntad. Luciani quiere ser cura, no un burócrata. Pero ya al comienzo hay un escándalo. Se trata de dinero. Se lo confrontó con una situación financiera que prácticamente significaba una quiebra. La culpa fue de un administrador descuidado de su antecesor.
Y a razón de esto, mi hermano quería abdicar, pero tuvo que quedarse. Luciani y el dinero, dos mundos separados. En la caja de su diócesis faltaban 4 millones de marcos. El obispo inocente debe pagarlo. Vende propiedades de la iglesia, pero siguió teniendo deudas por 1 millón de marcos. El obispo Luciani dijo: de administración yo no entiendo mucho. En realidad tengo que confiar en otros. Necesito a alguien que sea honesto y que colabore. Los hombres trabajan en silencio para Luciani, a quien ya han dejado entrar en su corazón. Reconocen la urgencia y quieren ayudar. ¿Solidaridad con un obispo? La solución de los problemas financieros es algo así como un milagro en Vittorio Veneto. Una mujer se acercó a él y le entregó un sobre. Mi madre me habló más tarde de esa mujer como si la hubiera enviado la divina providencia. En el sobre estaba exactamente la suma que solucionaba todos los problemas. El Concilio Vaticano II. Juan quiere anexar la iglesia al mundo moderno. Luciani participa entusiasmado. Pertenece a aquellos que reconocen el paso del tiempo. Está anunciada la renovación. Pero entonces muere Juan. Muy pocas veces se ha llorado tanto por un papa. ¿Quién será el sucesor? Uno parece estar predestinado a terminar el concilio. El arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, Pablo VI. También a él Luciani lo sigue obedeciendo y dice: no se trata de gobernar, sino de servir. Don Luigi, me dijo Luciani, eres feliz porque no eres obispo. Los primeros que te critican son los curas, que se quejan de los obispos. En realidad, Luciani nunca hizo algo que lo expusiera a la crítica. La crítica llega desde afuera. 1968, aires de libertad y amor a Jesús desde otro punto de vista. La cruz con el amor libre. Y glorificación de la sexualidad. ¿Cómo reacciona la Iglesia? El Papa prohíbe la píldora anticonceptiva. Ninguna prevención artificial. Luciani podría haberla permitido. En verdad era muy abierto él respecto de estas cuestiones. Cuando el Papa publicó su punto de vista en la encíclica Humane Vitae, Luciani fue a rezar a la catedral. Se sometió a la línea de la Iglesia. Consecuentemente, Luciani sostiene el punto de vista de Pablo VI. Lo defiende de la crítica. Carrera en contra de la propia voluntad. Se lo convoca a Roma. En la cima de uno de los obispados más famosos de Italia, una tarea delicada para el obispo del campo. Los venecianos
estaban al principio un poco desilusionados, acostumbrados a los grandes discursos de los patriarcas anteriores. Pero él no podía satisfacer al principio todos esos reclamos. Por eso estaban un poco desilusionados. Los venecianos tenían otras expectativas. Esto vale también para el nuevo patriarca. El brillo de Venecia, la reina de los mares, no es para él. En el Palacio de la Curia, el cardenal escribe cartas ficticias a personalidades de la historia. Es un hombre terrenal, no un duque en vestimentas eclesiásticas. Él siempre trataba, y esto ya sucedía desde niño, de postergar los problemas y acercarse a ellos recién cuando debía tomarse una decisión. Si no, trataba de olvidarse de ellos. Al patriarca no le gusta el trabajo de escritorio. Mejor es movilizarse, padre espiritual en las parroquias. Las cuestiones administrativas las deja para sus colaboradores. Él no es un administrador de la iglesia, es cura. En ese sentido no era nada ambicioso. Todo lo contrario, prefería mantenerse alejado. Cuando fue cardenal nunca anduvo vestido de rojo, sino como un cura común. Y siempre escondía la cruz que llevaba sobre el pecho. No quería ostentar. Si hubiera sido por él, hoy todavía sería capellán. En vez de eso, tío Albino tendrá que ser príncipe de la iglesia a su manera. En medio de toda la ostentación, San Marcos predica el abandono. Lo expresa de la siguiente manera: los pueblos hambrientos sufren dramáticamente. Y él sufre con ellos también físicamente. Todavía recuerdo que todos los domingos visitaba a las parroquias. A la noche llovía seguido. Quien conoce Venecia sabe lo fría y tormentosa que puede ser. Y Luciani estaba tranquilo todo el día, trabajando. Pero a la noche siempre tenía fiebre. El Papa visita al patriarca a quien estima. Ya lo ha nombrado cardenal. Bajo la ovación del público, el Papa le coloca su estola sobre los hombros. Al día siguiente ya había preparado la estola que Pablo VI le había colocado sobre los hombros. Y entonces reaccionó enérgicamente. ¿Qué has hecho? ¿Por qué la estola? Pero, eminencia, llévela puesta. Es un regalo del Papa. Él contestó: guárdala. Y que no se hable más del tema. En 1978 muere Pablo VI. Pocos papas han sido tan incomprendidos como él. Su pontificado se reduce a la prohibición de la píldora anticonceptiva. Juan fue amado, él respetado. ¿Quién será el sucesor? Por fuerza de algunos episodios, Albino intuía algo. Y comentaba: esto será arriesgado, sumamente arriesgado. Por eso deseaba que eligieran a otro. Se prepara la Capilla Sixtina para el cónclave.
enviados del mundo exterior. 111 cardenales eligen un nuevo papa siguiendo el antiguo ritual. ¿Habrá un cambio de guardia? Y si es así, ¿en qué forma? Hicieron su evaluación también políticamente. Pero que hayan elegido a un hombre de verdadera simplicidad evangélica demuestra que lo principal era elegir a un verdadero apóstol de Cristo, de elegir a un sucesor de Pedro. La hora de los cardenales. Ya tienen la elección. Pablo había sido un papa político. Ahora quieren un padre espiritual, pero aún no uno como él. Uno como el patriarca de Venecia que prefiere estar en segunda fila. Dicen que él vota por un extranjero. Luciani es elegible y no lo quiere reconocer. Antes de la elección escribe a su sobrina: querida Pía, es difícil encontrar al hombre correcto para este cargo. Gracias a Dios estoy fuera de peligro. Luego de la cuarta vuelta electoral, ya asciende humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina. Habemus Papam. Cuando mi madre escuchó el nombre Albinum después del Habemus Papam, cayó de rodillas y dijo: pobre Albino, pobre Albino. Quiere decir que ella no quería. Desde un principio tenía una sensación, quién sabe, tal vez fue una premonición o simplemente comprendió la seriedad de la situación. Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. A los cardenales, el Papa les dice después del cónclave: que Dios os perdone lo que me han hecho. Fue popular de inmediato. La gente lo quería. Era muy amable y no ponía obstáculos inútiles y sin sentido. Albino Luciani es el primer papa en la historia que habla en pluralis majestatis, es decir, en el majestuoso nosotros de los gobernantes. La elección del nombre revela más continuidad que nuevo comienzo. Y este Papa, Pablo VI, nos demostró a nosotros y a todo el mundo cómo se ama, cómo se sirve, cómo se trabaja y se sufre por la Iglesia de Cristo. Por eso me nombro Juan Pablo. Por primera vez un papa con nombre compuesto. ¿Está cómodo en su nuevo papel? No, él quería que nosotros fuéramos, pero todo era muy extraño para nosotros. Fíjense en cómo me veo. Nosotros somos una familia de maestros primarios. Talamos leña. Y en el nombramiento estaban los reyes de Bélgica, el gran duque de Luxemburgo, el rey de España, y teníamos que darles la mano. Juan Pablo no quiere ser coronado. Quiere una ceremonia sencilla dentro de lo que se pueda en el Vaticano. O sea, una misa con los poderosos del mundo. A ellos predica modestia y humildad. Cuando se coronaba a los papas, se les colocaba la tiara, la corona triple. Parecía una muestra de artillería, pero era el símbolo de poder. Juan Pablo I modificó esto y llevó una hermosa cinta de lana que llamamos palio. Significa autoridad pastoral.
Eso fue algo totalmente distinto. Autoridad también sin todos los símbolos de poder. Solo la mitra de los obispos le es adecuada. ¿Gobernará la Iglesia Mundial como si fuera su diócesis? ¿O actuará con el poder que le han otorgado los cardenales? ¿Como un gobernante absoluto? Si todo hubiera durado más de 33 días, entonces todo eso, creo yo, hubiera permanecido de forma tradicional. Él era una persona muy abierta, pero seguía arraigado a lo antiguo. Yo diría que él abogaba por ninguna novedad y ninguna modificación. Sin embargo, reconoce abiertamente ante los cardenales su inexperiencia. Este fue su mensaje. Espero que mis hermanos, los cardenales, me ayuden a mí, un pobre diablo, a llevar la cruz. Y es que de cierta manera lamento no poder regresar a la vida simple del párroco. Siempre tuve pequeñas diócesis. Este máximo pastor no quiere regir más desde un trono. Desciende y se acerca a los hombres. Gestos así despiertan ilusiones y tesis extrañas. Eliminaron a un hombre que sin duda hubiera creado una situación tal en que los católicos hubieran podido tomar anticonceptivos. Quería encontrar un camino para permitir que los creyentes católicos, nada menos que más de 1.000 millones de personas, pudieran usar una prevención artificial. Otro motivo para el asesinato. Un jesuita se impone a favor de la anticoncepción y en contra del celibato. La respuesta de Luciani está archivada y nunca fue publicada. Este tipo de reformas son para él confusiones intolerables. Cuando este hombre se convirtió en papa, tuve una crisis de fe. Otra vez un antimodernista como Pío X. Entonces leí el libro de Luciani, Illustrissimi, donde escribía cartas ficticias a figuras históricas como Rousseau o Voltaire. Y ya en ese entonces escribía de modo tan severo, tan, digamos, fundamentalista. ¿Un fundamentalista? No, con él se puede hablar. En el Vaticano recibe cartas pidiendo que el Santo Padre se deje llevar en sedia gestatoria, para que todos lo puedan ver. El Papa cumple con su ya famosa sonrisa este deseo, aunque no tenga ganas. Cuando vi al Papa por la televisión, llevado en andas en su trono, me dio lástima. Sabíamos muy bien que no quería ser llevado de esa manera. Tenía aversión a estar en el centro. A su primera audiencia fue a pie. Hoy esto es lo más normal, es lo que se acostumbra. El Papa reina sobre Roma, como máximo jefe de la cristiandad. Un puesto difícil también según la mentalidad terrenal. Relaciones diplomáticas con gobernantes de todos los países. Aquí late el corazón de la Iglesia Mundial. La voz del Papa. Radio Vaticano la esparce por todo el mundo. Nadie fue más feliz que yo cuando la televisión y la radio dieron la noticia de su elección. Al mismo tiempo temía por su salud. Siempre sufría dolores y a la noche se acostaba temprano. A un papa no se lo trata con precaución. Ahora Luciani se sienta en la primera fila. El aparato del Vaticano no le es de confianza.
Dice que de eso no entiende mucho. Estoy estudiando el anuario papal para conocer la organización de la Santa Sede. Si hubiera sido papa por más tiempo, sin duda hubiera encontrado colaboradores que lo hubieran ayudado a lidiar con las nuevas exigencias. Él era simplemente un padre espiritual. Juan 23, por ejemplo, había sido nuncio y conocía mucho mejor a la curia. Albino Luciani de Canale da Gordo es ahora uno de los empleadores más grandes de la tierra. Gobernante de un estado propio en el cual sus habitantes no pagan impuestos, pero deben poner toda su aplicación. Él estaba desgastado, ya como obispo y luego como patriarca. Se levantaba todas las mañanas a las 5:30 y se iba a dormir a las 22:30. Y todo el día tenía audiencias donde debía pensar cuidadosamente cada palabra que pronunciaba. Una palabra equivocada hubiera alcanzado para generar una catástrofe. Hay que imaginarse cómo se sentía al finalizar el día. Jornada en el Vaticano. Se preparan las audiencias. Para el personal son una rutina. Para el Papa, una carga. Un pontífice siempre está amenazado, según opinan sus guardaespaldas. Miles esperan a su Papa, acuden de todo el mundo y quieren ver al representante de Cristo. Ninguno vino a decirme, tú serás papa. Oh, si me lo hubieran dicho. Si me lo hubieran dicho. Si me lo hubieran dicho, hubiera estudiado más entonces y me hubiera preparado mejor. Durante 33 días fue como ha sido siempre. Él era el Papa sonriente, pero cuando estaba solo no sonreía nunca. Durante 33 días, Papa. Durante 33 días, euforia. No hay tiempo para política. Hace lo que mejor sabe hacer: hablar con las personas, ser el padre espiritual. Ellos perciben que allí está alguien que realmente se interesa por ellos. Es el primer papa que también se dirige a los niños. Cuando un niño está enfermo, ¿quién le alcanza un poco de sopa o de medicina? ¿Su madre? Claro que sí, su madre. Pero, ¿qué pasa si eres adulto y tu madre es anciana y se siente mal? ¿Quién la cuida entonces? ¿Quién le llevará un poco de leche y la medicina? ¿Quién? Mis hermanos y yo. Bravo, él ha dicho él y sus hermanos. Él ha entendido. Luego dijo, sabes que tu madre te ama, pero Dios te ama mucho más. Fue la primera vez que el público italiano quedó silencioso. Normalmente hablan por lo bajo todo el tiempo, pero aquí escuchaban, porque ante sus ojos se desarrollaba una escena tierna. Con su risa simple conquistaba los corazones de las personas. Ama a las personas, pero eso lleva mucha energía. Los jardines del Vaticano son su refugio. Su médico le recomienda movimiento. El Papa tiene mala circulación. Sus piernas se inflaman siempre. Se siente acosado. Nunca está solo. Llegó siendo un hombre enfermo. Por suerte, en esta ocasión, la embolia solo afectó un ojo.
Mi tío bromeaba sobre esto. Me acostumbraba a decir, imagínate si el coágulo hubiera llegado a la circulación o al pulmón. Podría haber muerto sin darme cuenta. El trabajo diario lo agobia hasta el límite de lo soportable. El jardín terraza, su último refugio. Un día un guardia suizo encuentra documentación secreta con el blasón del Santo Pontífice. Un golpe de viento lo ha volado de la terraza, una señal de trabajo excesivo. El 23 de septiembre vino a San Giovanni en el Letrán para tomar posesión como obispo de Roma. Yo quedé muy impresionado cuando lo conocí, porque cuando nos saludamos me dijo, encantado, hoy he firmado la bendición para su hija, que pronto se casará. Le conté esto a mi hija y se conmovió profundamente, pero también dije que el Papa no se veía para nada bien, transpiraba y parecía estar, digamos, acabado. El obispo de Roma en su comunidad. La única vez que Juan Pablo abandona el Vaticano. El Papa se siente solo. Por falta de tiempo también ha mermado el contacto con su familia. Yo sabía que estaba muy ocupado. Cuando escuchó que yo estaba al teléfono, exclamó, pásame con ella. Y eso que su secretario ya me había dicho, Pía, tu tío está muy ocupado, no lo molestes. Y yo entonces le dije, mándele saludos de mi parte. Cuando tío Albino escuchó esto, preguntó, don Diego, ¿quién es? Y don Diego dijo, es Pía, su sobrina. Y él quiso hablar conmigo. Una de las últimas misas públicas de Juan Pablo I, pocos días antes de su muerte. Su sobrina Pía con su hijo, en la fila de las personas que reciben la comunión de sus manos. Últimos encuentros con la familia. No teníamos la costumbre de abrazarnos y besarnos al despedirnos. Tal vez nos dábamos la mano. Pero el día que yo viajé a Australia, me acompañó hasta el ascensor. Ya me había abrazado antes y quiso abrazarme una vez más. Realmente me impresionó. Pensé, ¿qué le sucede? Es extraño. Ha cambiado. Con el paso del tiempo lo voy entendiendo. Pero ahora basta. Basta. La última noche, Juan Pablo I se queja en la cena de padecer dolores. No quiere ver a un médico. Alrededor de las 21 horas le desea a su secretario como siempre buenas noches. El café matinal de Sor Vicenza queda sin tocar por primera vez en 17 años. Poco después se encuentra al Papa muerto en su cama. Si hubieran dicho que una monja lo encontró muerto, hubiera sido un escándalo. Ella se dio cuenta de que no había tomado el café, entonces golpeó a la puerta. Por eso dijeron que fue el secretario quien lo encontró. Pero eso no es verdad. Fue la hermana Vicenza. Ella misma me lo dijo. Ya se teje una leyenda en la habitación del fallecido.
El Papa tenía un sermón o un artículo de cuando era obispo de Vittorio Véneto porque se estaba preparando para algún discurso de los domingos o de los miércoles. El cardenal Villot pensó que seguramente era más bonito decir que murió con la sucesión de Cristo en sus manos. Ese fue un grave error, porque de una mentira siempre surgen otras. La muerte repentina del Papa para la familia Luciani no es ninguna sorpresa. Muchos de nuestros parientes murieron repentinamente a los 60 años. Mi abuelo, por ejemplo, mandó a su nieta a buscar leña y cuando ella regresó, ya estaba muerto, sin que se hubiera quejado. Ni dicho tampoco, hoy no tengo apetito, me duele la cabeza, o estas cosas por el estilo. Detrás de bambalinas aparece el reclamo, autopsia, pero los familiares se niegan. No quisimos hacer una autopsia. Por pedido de los familiares directos lo hubieran hecho, pero nosotros no quisimos entonces y tampoco lo queremos ahora. Nunca sospechamos de que no se tratara de una muerte natural. Señales de alarma hubo suficientes. Pero el cargo de Papa no respeta al hombre. La salud del Papa es un tema aparte. ¿Por qué no se realizó una autopsia en el caso de Juan Pablo I? ¿Por qué la salud de un Papa es especial? Los cardenales no tienen nada que ver con eso, es algo totalmente confidencial. En el Vaticano hay una sola idea. Si un Papa muere, viene el próximo. Un nuevo Papa se muda al Vaticano. 4 pisos más abajo, el arzobispo Marcinkus permanece en su cargo. También con Juan Pablo I se hubiera quedado. No hay motivos delictivos, ni siquiera dinero. Yo no le hubiera confiado a Marcinkus ningún banco, no porque fuera irresponsable, no, sino porque no estaba preparado para eso. Había una cierta superficialidad. Se pensaba que porque es norteamericano sabía de finanzas, de la misma manera que se piensa que los italianos son buenos cantantes, pero hay italianos que no pueden entonar una sola nota. Una propiedad al norte de Londres, adquirida con un libro en el cual el Papa es asesinado. Hasta hoy en día el escritor sigue sacando provecho de los secretos del Vaticano. Nunca hubiera pensado ni por un instante que el libro obtendría el éxito que tuvo. Ni en sueños hubiera esperado que de un libro escrito por mí se pudieran vender 6 millones de ejemplares. Eso no lo hubiera creído nunca. La historia increíble de una novela policial. Yallop es un fabulador muy hábil. Ha escrito un libro extraordinario que se debía leer como una novela policial. No ha escrito un informe. Lo terrible es que la mayoría de la gente que lee ese libro lo lee como una investigación y no como una novela. Los secretos del Vaticano. Medias verdades por respeto a tradiciones religiosas. Un escándalo bancario y un autor sin escrúpulos hacen de una muerte trágica un asesinato. Todos esos comentarios nos han lastimado mucho, porque nos torturaba en nuestro dolor y porque además muchas personas se sintieron defraudadas y traicionadas por alguien a quien amaban. A veces la gente cree que las cosas no son lo que aparentan ser, que detrás de bambalinas los espera una verdad cruel. Aún hoy en día los peregrinos que llegan a la bóveda de los papas
murmuran que ha sido asesinado. Una leyenda. No soporta una investigación y, sin embargo, perdura. Albino Luciani, el Papa sonriente, murió solo y en silencio.